Hola, ¿cómo estamos? Pues miren, ahora les voy a enseñar este libro que realmente a mí me ha asombrado. Es una enciclopedia de toda la primaria, pero con una secuencia dirigida por la Chilindrina. Este libro, cuando yo lo vi que lo iba yo a comprar, se me hizo pues novedoso porque nosotros ya hemos ido hablando de lo que es la importancia de las enciclopedias. Como recordarán, hemos estado diciendo que todo ese movimiento de las enciclopedias que se fue originando a través de las historias fue para recopilar todos los conocimientos de la humanidad. Fue un movimiento que se dio a través de esa gente que fue investigando pues los oficios, en qué consistían, cuál era el conocimiento que se tenía hasta la fecha de toda esta mega proyecto que se tenía de hacer estos libros. Como recordarán, habíamos platicado que cuando se hicieron estas enciclopedias, muchos escritores se juntaban en casas donde habían unas mujeres que eran las micenas, que patrocinaban económicamente todo este movimiento y que a través de estar haciéndolo, pues se fingían que eran pues fiestas, que eran pues como que se reunían ahí para bailar, para oír música y todo, pero en realidad se estaban ejecutando todas las enciclopedias. Todo este movimiento que nosotros hemos ido viendo a través de la historia, cómo se hicieron, se va haciendo pues todo este contenido. Fíjense en que este libro está muy completo. Tiene temas como la tierra, eras de los periodos, evoluciones de la especie humana, la ecología y el medio ambiente, clasificaciones de los ecosistemas, las contaminaciones, definiciones del hombre y la naturaleza, crecimiento de la población y el consumo, desechos y contaminaciones, recuperación y reciclaje, los efectos, las capas del ozono, la prevención y recuperación de mantenimiento del medio ambiente, todos los problemas y soluciones en cuestión de matemáticas, química, física, en la que en matemáticas hablan de los conjuntos, los números naturales, sistema de numeración, divisibilidad, números racionales, potencias y raíces, sistema métrico decimal. Y en química y física hablan de la materia, la tabla periódica, minerales y metales, sustancias simples y compuestos, toda esa mezcla y combinación, la química, como la materia de los seres vivos, los compuestos del carbono, y en física tratan a los cuerpos y a las fuerzas, la energía, la electricidad, el sonido, la luz y el calor. Todos esos hechos que se hicieron en el siglo XX, la computación y el Internet, introducción general en los elementos de computadores, microprocesadores, almacenamiento de información, toda la memoria del computador, el disquete, el sistema láser, los elementos periféricos, el hardware y el software, tipos de programas en cuestión de Internet. Y también se meten a hablar sobre la sexualidad, toda esa introducción de angelitos a seres sexuados, que es el amor, cómo se habla y se comentan los sentimientos, la sexualidad en el niño y la educación sexual, todas las respuestas que no pueden faltar, todo el periodo de la lactancia, cómo significa el hecho de dormir con los padres, jugar con papá y mamá, y toda esta situación que se va a ir haciendo esa información sobre la sexualidad, todos los niños que quieren saber sobre la educación y la sexualidad, la familia, la identidad sexual, los genitales, qué es un acto sexual. Hablan del embarazo, el parto, la adopción en niños,
cuándo se puede tener relaciones sexuales, cuál es la pareja ideal, cuándo se funda una familia, qué es el aborto, cuidados con las ideas falsas, por qué las parejas se separan. Es los contenidos de esta enciclopedia en la que hablan de las enfermedades de transmisión sexual en busca de un equilibrio, las relaciones con los adultos, el sentimiento moral y el desarrollo, el sentido de la responsabilidad, los intereses, trabajos y juegos y el sentido del humor, tanto en la familia como en la escuela, los miedos, la adolescencia, el desarrollo fisiológico, la personalidad y el desarrollo personal. Habla de la sexualidad, la evolución en la sexualidad, la masturbación, la homosexualidad y las relaciones con prostitutas, el amor, el flirteo, la sexualidad de los jóvenes, la educación de los adolescentes, ese desarrollo psicológico del adolescente, cuestiones de la amistad en los grupos, información sexual y todo ese vocabulario, tratando también los temas de anatomía generales, todo el sistema óseo, huesos y extremidades superiores, huesos de la mano, huesos de las extremidades inferiores, huesos de la cabeza, huesos de la cara, las articulaciones y el sistema muscular, estructura y funcionamiento, el tejido muscular, el sistema nervioso, la neurología, el cerebro, la corteza cerebral, los ventrículos cerebrales, todo el tronco cerebral y el cerebro, las protuberancias, los bulbos raquídeos, el cerebelo, los pares craneales, la médula espinal, nervios raquídeos, el área sensorial y el sistema nervioso vegetativo. Ese sistema sensorial, la mucosa lingual, sistema cardiovascular, sistema inmunológico, sistema de complemento, aparato cardiovascular, sistema respiratorio, sistema digestivo y el sistema urinario, el sistema glandular y el sistema de reproducción. Y hablan más adelante sobre español y gramática, hablando del origen castellano, la lingüística, la clasificación de las palabras, el sustantivo, el adjetivo, clases de adjetivo, clases y grados adjetivos, el verbo, la conjugación, la clase de verbo según su conjugación, clases de verbo, el adverbio, clases de adverbio, la preposición, la conjunción, el pronombre, la oración, partes de la oración, clases de la oración, oración simple, oración compuesta y complementos de la oración y sintagma. Fíjense, aquí van hablando de todo esto, entre otras cosas, hablan de astronomía, de geografía, de botánica, de sociología, de historia universal, entre otras cosas. Aquí vamos a ir viendo todos estos conceptos de la Tierra, las eras periódicas, la precámbrica, la paleozoica, la mesozoica, la cenozoica, la evolución de las especies humanas, los primeros homínidos, esos cuadros comparativos que se van hablando, tanto química, en física, en biología, y todos los hechos que se hicieron en el siglo XX. Aquí vamos a ir viendo todo lo relacionado con la computación y el internet. Pues como van viendo, está completísimo esta enciclopedia de la literatura universal. Se va a plasmar todos los conceptos y se va a ir haciendo todo ese estudio en cuestión de religiones y mitologías, tanto en astronomía, que se va a ir contando, como en geografía. Van a venir toda, inclusive a contarnos la historia del arte. Ya nosotros hemos hecho muchos videos acerca de historia del arte y vemos lo importante que es, hablando aquí también de la zoología, de la biología, de todos estos conceptos que son tan importantes, que tanto niños como adultos es importante que los conozcamos. Fíjense en que aparte de tener todo este contenido y que va siendo narrado por la Chilindrina como un plus para que a los niños pues les llame la atención. Todos estos conceptos que se van a ir plasmando aquí está pero bien interesante, es muy ameno y se los quise enseñar porque fíjense en que a veces pensamos que ver libros es aburrido. No, hay que buscar cuáles son los que nos interesan y este pues es un libro para
los niños que están estudiando la primaria. Aquí a mí me gusta siempre mucho las enciclopedias porque ahí hay mucho material y donde se puede buscar. Claro que ahorita está la herramienta de internet, que lo podemos googlear, que podemos investigar, pero como siempre les he comentado, nada como los libros. Y pues les quise mostrar esta enciclopedia porque a mí cuando yo la vi, pues al principio pensé que era un libro de la Chilindrina, pues con cuestiones de la serie, ¿verdad? Del Chavo del Ocho. Y me asombró cuando vi el contenido. Está tan fácil aprender aquí que fíjense en por qué es tan importante y por qué ha sido tan importante siempre todas las enciclopedias. Pues parecerá como comercial, pero no, yo quiero que le quiten todo eso y que realmente le den la valía de lo que significa este libro, ¿eh? Este libro está muy bueno, como hasta para la docencia, ¿sí? Donde se puede explicar en una forma muy amena, muy fácil de irla viendo. Pero fíjense en que aquí también yo les quiero comentar algo. Todas estas situaciones que nosotros vamos aprendiendo cuando tomamos un libro en nuestras manos y que le vamos dando pues esa valía que tiene el aprender, hay que motivar a todo ese semillero de niños que hay. Es muy importante. Hace poco hicimos un homenaje a Elena Poniatowska por sus 90 años en el Palacio de Bellas Artes, y uno de los deseos que tuvo esta mujer pues fue que llevaran niños, y llegaron todos los semilleros de cultura que están en la Ciudad de México y que vienen de muchas provincias a retroalimentar todo ese aprendizaje. Pues qué mejor que nosotros nos demos cuenta ese potencial que están en todos estos niños. Hay que encauzarlos, hay que tenerles un poquito de paciencia, porque a veces los maestros saben muchas cosas, pero al enseñarlas no tienen la paciencia en el estudiante de que ellos quieren que aprendan muy rápido, y pues no, a veces al niño, inclusive al adulto, se le tiene que ir explicando pues lo más fácil. Miren, les estoy pasando todas estas páginas porque ustedes dirán, pues es un libro común y corriente. Sí, efectivamente es un libro común y corriente y que estos conocimientos, pero ¿saben qué tiene de maravilloso las enciclopedias? Que tiene todos los temas, ¿sí? En un solo libro podemos encontrar muchas cosas que nos pueden interesar y que nos va a ir haciendo toda esta, que nos vaya gustando el conocimiento, que nos vaya llamando la atención tener en nuestras manos un libro. Y esto hay que platicárselo despacito a los niños para que ellos vayan aprendiendo a amar las letras, amar el conocimiento. ¿Y cómo puede ser? Pues simplemente buscarles los libros adecuados, el material adecuado, e irles explicando, en los que ellos van a empezar a entender que hay libros en los que se va a encontrar todo, porque ahí está el conocimiento, ¿sí? Y ellos van a poder agarrar pues las experiencias primero familiares, las experiencias como puede ser un papá carpintero, como puede ser un papá albañil, como puede ser un papá que tenga pues alguna profesión ya como un licenciado, un médico, pero los oficios son extraordinarios. Y aquí fíjense en cuando ya nos vamos introduciendo. Por eso a mí me gusta mucho la historia, porque en la historia nos cuenta cómo ha sido el conocimiento a través del mundo, y que nos va a dar esa facilidad de entender cuál es nuestro entorno, de saber por qué es que nosotros pues a veces no entendemos qué es lo que está pasando en el mundo actual, y simplemente lo que está pasando es una repetición de lo que siempre ha pasado, ¿sí?
porque parece que tiene una constante la humanidad de volver a repetir las situaciones, y esa es la facilidad de que tenemos nosotros en la historia. Fíjense, por ejemplo, aquí, cuando hemos hablado del Renacimiento, que se originó, como ya lo hemos dicho, pues en la Edad Media, que fue una época en que el arte en todas sus expresiones se dedicó a exaltar pues la gloria de Dios, es decir, sus temas giraron exclusivamente alrededor de la religión, pero al entrar el siglo XV surgió ese movimiento revolucionario que sería la manera de pensar actual y hacer arte que impulsaría a la humanidad a salir definitivamente del oscurantismo, y sale el Renacimiento. Este es uno de los páginas. Ya hemos hablado del significado de los cuadros, de las pinturas, de la escultura, y aquí marca el regreso del origen del arte, que en los artistas del Renacimiento, identificados pues citando a los griegos, consistió básicamente en reproducir de manera más fiel lo que se podía ver en la naturaleza. Esto quiere decir que los artistas recopilaron el modelo exactamente igual, no solo en sus formas, sino también en sus texturas, en la manera de cómo dar a luz y reproducir el brillo y las sombras en él, en la manera de cómo se componían todos los paisajes, lo que se buscaba en ese realismo. Los temas religiosos no fue abandonado por los artistas del Renacimiento, antes bien sirvió profunda inspiración y constituyó una parte muy significativa del arte del siglo XV. Todos estos artistas de la época representaron a los personajes bíblicos, y en especial a Jesús y a María, de una manera más cercana a los sentimientos y a las debilidades humanas. Son famosas la Madonna o la pintura donde se representa a la Virgen con el niño Jesús. En muchos de sus cuadros es posible ver también a María amamantando a su hijo, sosteniéndolo sobre su regazo. Estas escenas de las crucifixiones aparecen con todo ese dramatismo, y en ellas es posible ver el rostro de los personajes con aquel dolor, con aquella tristeza que les embargaba. Pues fíjense que a través de todos estos pasajes, de lo que estamos viendo en cuestiones de arquitectura, las principales características de la arquitectura en la época del Renacimiento es ese regreso a utilizar de muchos y muchos elementos en el arte gótico. Había dejado a un lado la arquitectura del Renacimiento y volviendo a utilizar la construcción de esos templos con cúpula y adquiriendo proporciones colosales. En ella las ventajas redondas se ubicaban en cada una de las situaciones, como hemos ido viendo cuando hemos platicado de aquellos templarios, de aquellos masones, en las que aquí vamos a irnos dando cuenta cómo va a través de esos arquitectos, van a ir haciendo todas estas catedrales góticas, todas estas cosas que van haciendo, y que a través de Italia y de sus pinturas neoclásicas se van a ir haciendo. Aquí ya nos vamos a ir dando cuenta que a través de la historia, de la pintura, de todos esos conceptos del naturalismo, donde vamos a ir viendo a Manet, a Courbet, a Daumier, van haciendo que se vaya entendiendo más todos los conceptos de la pintura. Es hermoso, realmente es hermoso darnos cuenta cómo a través de un solo libro podemos encontrar tanto conocimiento. Yo cuando les estoy mencionando este libro, ¿sí?, es casi como un ejemplo, no nomás de este libro. Estamos hablando de la riqueza que tienen las enciclopedias, y son documentos valiosos, son documentos que tenemos que aprender a manejar y que tenemos que aprender a enseñarles, ¿sí? A enseñarles a nuestros hijos cómo se van haciendo todo este aprendizaje que parece tan sencillo
y que cuando nosotros lo vamos a explicar en el niño, en el adolescente, pero esto no tiene edad, ¿eh? Estos conocimientos son para todas las edades. Aquí vamos a irnos dando cuenta a través, por ejemplo, en esto, donde hablamos de todo el mosaico de México, de las culturas, de esa diversidad que tiene y que, por ejemplo, en esta página, los olmecas, el término que significa habitantes del país de Hule, eso significa olmeca, y que se ubicaron en las tierras bajas del Golfo de México, constituyendo una cultura que va desde el principio más primitivo hasta el desarrollo de los centros ceremoniales. Está considerada como la cultura madre de América y se ha hallado montículos de diversos cerros en la mesa. Pese a ello, tanto su origen es desconocido y solamente los restos arqueológicos que están y que constituyen esas ceremonias, tanto esas esculturas monumentales y el objeto de jade, que era la piedra verde de los olmecas y de los mayas, aquí vamos viendo cómo se ha ido pronunciando y deduciendo esa idiosincrasia donde van a sobresalir toda la simbólica figura del jaguar como animal totémico y el venado y la venta que se ha descubierto las pirámides elaboradas con barro y adobo alrededor de esa plaza y de una gran tumba de 3 zapotes, que se encontrarán todos esos monumentos y esas cabezas esculpidas en esta cultura. Pues si se dan cuenta, les estoy mencionando pequeñas cosas que vienen aquí, pero es que ustedes saben que cuando nosotros hablamos de culturas, pues hay tanta diversidad como la cultura de los nazcas, esa cultura que floreció en toda la costa sur de Perú y que es muy conocida por su cerámica, por sus tejidos, por toda esa particularidad y ese colorido, tanta decoración y acabado, en cuyos temas o motivos favoritos serían para la decoración fueron los pájaros marinos, peces, serpientes, figuras geométricas, las que predominaron en los tonos negros, verde, azul, gris, blanco y anaranjado. Son muy usuales en las representaciones mitológicas como los dioses que en forma de pájaros. ¿Cómo ven todo esto? ¿Verdad que está interesante? Miren, yo les quise mencionar la enciclopedia porque así como hay esta que les estoy mostrando ahorita, hay cantidad. Otro día vamos a hablar, tengo una enciclopedia que es de historia de México, fabulosa, pero hay tantos temas, lo estoy dejando para cuando estudiemos pues la historia de México. Pues esto ha sido todo por hoy y pues quiero que se tengan un sabor muy especial para el conocimiento. Que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy.